La primera, la razón del mandamiento. La segunda, el desvirtuarse del mandamiento, la adulteración del mandamiento. Cómo el hombre ha cambiado el mandamiento de Dios, destruyendo su propia vida. Y la tercera, cuando nosotros entendemos el verdadero sentido de un mandamiento, somos capaces de vivir entonces el verdadero sentido de la religión, ¿no es cierto? Entonces, la razón del mandamiento, ¿por qué el hombre no debe cambiar el mandamiento de Dios? Y como consecuencia, cómo vivir la verdadera religiosidad que a Dios le agrada. Vamos a ver si estas tres cosas podemos responderlas. Últimamente estoy así con preguntas y respuestas porque parece que es más fácil. Así está preparado los ejercicios espirituales que vamos a tener en Semana Santa. Preguntas y respuestas. Vamos a ver lo primero, el porqué del mandamiento. Usualmente nosotros en nuestra manera de pensar tomamos la ley y el mandamiento como una imposición de prohibición. Simple y llanamente prohibido, 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 prohibido. Y por eso nunca falta por ahí el artista urbano que dice que se llama artista, pero bueno, que pone en una pared y dice prohibido prohibir. ¿Sí me entienden? Porque tenemos esa idea loca de la prohibición. Es más, podríamos avanzar un poco y decir que Dios está actuando de una manera que lastima nuestra libertad, que atenta y vulnera nuestra libertad, y que por eso hay tanta gente defensora de la libertad que ataca, por ejemplo, a la iglesia. No, que los curas, no, que la religión, que el opio, que esto, que el otro, porque nos limita en nuestra libertad, en nuestro derecho, en nuestro placer, o eso que está muy de moda ahora, en nuestro gusto, porque pareciera que el gusto hace que las cosas sean como yo quiero. Y no es así. Eso es una pésima concepción y un desconocimiento total del fundamento de un mandamiento, por ejemplo. ¿Por qué Dios le da los mandamientos a su pueblo? No es porque es un narcisista y dice yo soy el único Dios y cuidadito en poner los ojos en otra persona, así como la tóxica o el tóxico que están. ¿Por qué estás viendo a esa chica? Porque me sacó la lengua. ¿Por qué le ves a ese muchacho que no estás viendo semejante cuerpo que tiene? Va al gimnasio, no como vos, barrigón. Por eso le veo. Pero nosotros somos así, ¿no? O sea, como que Dios fuera narcisista. Cuidado veas a otro Dios. Cuidado esto, para nada. Dios pone los mandamientos. La primera razón es para que el pueblo no se someta a otros dioses que sean capaces de destruirlo. Y en segundo lugar, para que en su relación con los otros seres humanos, los humanos no le quiten la libertad, la dignidad que ni el mismo Dios Padre se atreve a quitar. Pero Padre eso no dice, ¿cómo que no? Aquí va la explicación. El pueblo que dominaba a otro pueblo no solamente imponía su cultura, no solamente imponía su religión, por supuesto sus chaupis autoridades, ¿no? Sus cosas que no vale autoridades, ya. Si alguien no entiende chaupi, es algo que es así medio, porque se creen nomás, uy, lo máximo. Total, no son sino chaupis seres humanos como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces imponía todo eso, pero no solo eso, terminaba por imponer también al Dios que este grupo tenía. Y por eso, por ejemplo, los egipcios querían imponer su Dios, los cananeos, los babilonios, trataban de imponer al pueblo de Israel sus dioses, su cultura. Y todos estos dioses, absolutamente todos, se caracterizaban por algo. Primero, que eran falsos, ídolos, que exigían sacrificios hasta de la propia vida, que explotaban al pueblo y que no los trataban con la consideración de ser humanos. Basta ver el Juego de Tronos, basta con ver todas esas películas que no son sino el residuo de estas mitologías en la que los dioses se vuelven como dos en el tablero de ajedrez, poniendo peones para que mueran con tal de que el rey no muera. Y ahí también algunos mueren como caballos, otros como alfiles, a eso estoy refiriendo. Le veían a Dios así, y Yahvé es diferente.
Lo vimos la semana anterior cuando le dice a Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Porque el Dios de Israel es un Dios de vivos, es un Dios que no quiere sacrificios, que no quiere la muerte de sus hijos, que no quiere que se maltraten entre ellos, quiere que se respeten. Entonces, cuando el pueblo observe esta ley, nunca se va a someter, porque mi Dios es un Dios de la vida, yo no me voy a someter a eso. Y eso también me va a procurar la relación con mis hermanos. No voy a permitir que nadie menoscabe mi derecho, pero tampoco voy a menoscabar la dignidad y el derecho de los otros. ¿Se dan cuenta de esto? Esto hoy se habla muchísimo y a mí me da una risa de la ignorancia astronómica que tienen algunos defensores de los derechos. Cuando atacan a la iglesia, atacan a la religión judeo-cristiana, llamémosle así, de que son antiderechos, de esto que el otro, y yo les quisiera invitar a pensar. En 1789 se hace la Declaración de Derechos de la Libertad, la Igualdad y la Dignidad de todos los hombres. En el 45 recién vienen todo lo que es los derechos humanos y derechos del ciudadano, y para entrar después a formar parte de los acuerdos, tratados internacionales, las legislaciones del mundo. Cuando esto hace más de 4.000 años ya lo dijo la Escritura. Hace más de 4.000. Hablando de los derechos, del respeto, de la libertad, de la dignidad. ¿Se dan cuenta? Vienen a como que descubrieran el agua tibia. Ay, los derechos, Dios puso esos derechos, por eso esos están ya en su pueblo. Lo que pasa es lo siguiente, que los hombres nos creemos más inteligentes que Dios y creemos que eso es logro nuestro. Y por eso vamos acomodando. Segunda lectura. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Así de sencillo. Nos creemos tan genios y por eso es que los respetos a lo que Dios ha puesto, creemos que es locura, que es cosa de trasnochados, cuando ahí está todo el compendio de estos famosos derechos: la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la relación de respeto al otro como tu hermano. Vengan a querer que descubrieron el agua tibia aquí. Más bien lo que ellos están descubriendo es la locura del mundo, la necedad del mundo, que lo quieren presentar como sabiduría. Y voy a hablar, por ejemplo, de dos: de la vida y de la libertad. La vida. La vida siempre la defendemos los que creemos en Dios. Dios defendió la vida de Isaac, defendió la vida de su pueblo contra los explotadores. Y después obviamente se consagró en códices, en códigos, y nosotros tenemos. Pero vean lo que es la sabiduría del hombre, y que dicen que por eso es locura, y los que defendemos la vida nos creen locos y nos dicen que somos anticuados, porque son más sabios los que estudian el derecho, por ejemplo. Vean el cambio que hacen. Noten ustedes la estupidez humana, la locura humana, que no es desde Dios. Pongo un ejemplo: la vida. Si al hermano, ¿cuántos años tienes, mijo? 17, estás en plena, ni en la flor de la juventud, estás en el pitón de la juventud. O sea, con toda la energía. Tú aquí, hasta encima de las cabezas saldrías corriendo si alguien te quiere coger. Energía, lleno de vida. Yo que no estoy tan viejo, pero ya estoy en una edad así como en la recta para empezar a bajar después. Todavía me valgo, tengo mis capacidades, puedo correr, puedo saltar. Si a nosotros alguien nos mata, comete un gran delito, que el derecho castiga, y la moral también, nuestra moral religiosa, y está muy bien, porque tu vida y la mía es sagrada. Pero asoman los genios del mundo, los inteligentes del mundo, que dicen que la ley de la moral católica está mal. Y por eso, en cambio, al viejo, al que no puede correr, al que ya está postrado porque necesita de otro, al que no puede valerse por sí mismo porque está conectado, a ese hay que hacerle el favor de inyectarle un veneno, y eso ya no es homicidio, eso es muerte con dignidad. Cuando el Dios de la vida no está solo protegiéndote a ti y a mí, que podemos correr y protegernos, sino está inclinando sus ojos por el más débil,
Podríamos decir lo mismo del niño en el vientre inyectado solución salina para quemarle dentro de lo que debió haber sido la fuente que lo protege y lo cuida. Así de loca es la sabiduría del mundo. Dios crea la familia y la ley humana dice, no, esto no está bien, hazlo como sea y puedes ser lo que quieras y date gusto. La locura del mundo, que no es la sabiduría de Dios. Pero al que defiende la sabiduría de Dios, ¿qué le dicen? Loco. Loco. Libertad. ¿Quién no lucha por ser libre? ¿Quién no lucha? Y está bien, para ser libres nos liberó el Señor, dice San Pablo. Pero en ese afán de libertad nos hemos ido esclavizando de cualquier tontería. Cuando el Señor dice en el Salmo, en el texto que leímos, ¿no? Cuando el Señor dice, no adorarás a otro Dios, ni te harás siquiera una imagen de Dios, de lo que hay en el cielo, en la tierra, sino solo al Señor tu Dios. El Salmo dice, tú tienes palabras de vida eterna, es porque Él creó las cosas, eso no se cambia, ¿no es cierto? Ya, el hombre se ha ido, no, eso es una locura, ¿qué Dios ni qué Dios? Dios no existe, somos libres, ¿por qué tengo yo que someterme a nada? Y claro, ante el amor de Dios, ante la vida, ante la justicia, ante la paz, no te sometes. Pero con qué facilidad nos sometemos a las decisiones humanas. No, yo soy libre, yo no me someto. Mentiroso. Y por eso es que hay gente que vende la conciencia, por eso hay gente que se pelea con los hermanos y no se vuelve a hablar con el padre, con el hijo. Porque sí se está postrando ante los nuevos dioses, no ante el Dios de la vida que te dice que tú eres digno, que eres Señor. Te estás postrando ante el Dios del dinero, ante el Dios del placer, y eso sí ya no está mal, porque la inteligencia del mundo dice que hay que ser exitosos, que hay que tener dinero, aunque eso sea a costa de la vida, a costa de la sociedad, a costa de la dignidad, a costa de nuestra condición de seres humanos. Bien inteligentes somos. Yo soy libre, nadie me tiene por qué decir. ¿Por qué el cura me ha de decir que no tengo que ser borracho? Si es mi vida, yo tengo placer y puedo volar las veces que me dé la gana. Y que el cura, ¿qué? Porque es aburrido, que viene con Dios. Yo no creo en esa cosa, yo soy libre. Libre. No eres libre, eres esclavo. Un así de sustancia te domina la vida, eres de esclavo y lo que Cristo quiere es liberarte. Pero ahí está el loco discurso del mundo y la loca norma. Yo, el inteligente, nosotros los inteligentes queriendo ocupar el puesto de Dios. La palabra de vida eterna da vida, da libertad, da alegría, da felicidad. La inteligencia del hombre la destruye. ¿Cuál quiere seguir usted? ¿La locura de Dios o la sabiduría del hombre? Es que si es loco terminar en la cruz, pero es que ahí hay un signo hermoso que es el amor de Dios, el que nos guía, el que nos orienta. Entonces, dejémonos de locuras, recobremos la cordura de entender que el mandamiento no está puesto por capricho de Dios ni por narcisismo de Dios. Está puesto para recordarnos que nada ni nadie nos debe someter, porque solo tenemos un Dios de vivos, que la verdadera imagen de Dios es cada ser humano. Los hermanitos separados por una mala lectura nos critican de que nuestras imágenes son idolatría. Mentira. Ya si ellos creen que ahí está Taita Dios, locura de ellos, ya. O sabiduría estamos diciendo, perdón. ¿Alguien cree que ahí está el divino niño? Ya, eso es locura. Si cree, ya no es mi problema. Yo creo saber lo que es eso. Pero es que ese no es el ídolo. Dice, no hagas imágenes de la tierra, del cielo, para postrarte ante ellos. En cambio, nosotros nos postramos. Hay gente que ahora se considera gaviota, pájaro, borrego y todo. O sea, siendo Señor de la creación, se está postrando ante un animalito. Ya, pues, así somos, sabios. Perdónenme. Esa imagen me está recordando quién está atrás, el que me amó para hacerse hombre, el que me amó para morir en la cruz. Ahí no está Dios. Y nos lo recuerda Jesús bien lindo hoy día. Bien lindo. En el Evangelio, ¿qué nos dice en el Evangelio?
Jesús entra, hay que saber por qué entra en el templo y hace lo que hace. Dice el profeta que antes que llegue el Mesías se purificará el templo y la religión. Hemos de entender que el templo era la institución más sagrada donde vivía Dios, pero se había desvirtuado. Se había convertido, como Jesús mismo dirá, en un mercado. La fe se había vuelto un mercado. Cuidado que eso lo podemos volver hoy. Católicos, cristianos, protestantes de otras religiones que no quiero nombrar para que no se hieran, empiezo hablando por mí. Podemos volver en un mercado la fe y creemos que a Dios le podemos comprar. Lo que es mejor, ¿oyeron los 3 animales que se vendían? Bueyes, ovejas y palomas. Eso está indicando un rango social. El buey vale bastante. Entonces el que tenía plata ofrecía un buey de holocausto y de ofrenda al templo. Y eso significaba que a Diosito le agrada más porque la vaca es más grande. La ovejita era más chica, para el que tenía recursos medios, ya no era tan grande el esfuerzo. Y la paloma era del pobre, del que no tenía qué. En otras palabras, uno venía y daba $100 en la canasta de la colecta de la iglesia. Y a Dios le agrada más. $100. Otro daba 10, ya es poquito. Y alguien daba 1 centavo. Y Jesús dijo en otra parte del evangelio que la viuda que dio moneditas dio más que el que dio mucho. Porque a Dios no le compras por la cantidad. Cuidado, nos hemos quedado en eso. Cristo entra a ese templo desvirtuado que había perdido el horizonte de quién era Dios y de lo que Dios quería y se había quedado en cosas exteriores como podemos quedarnos nosotros. Padre, sí voy a misa, sí vas a misa, pero sigues siendo el mismo mentiroso de siempre. Padre, sí doy la limosna, pero es plata sucia que viene del robo, que viene de la delincuencia, que viene de la injusticia. ¿Crees que eso se vale? ¿No es cierto que no? Pero creían, y por eso Jesús, el chicote no era para pegar a la gente, cuidado. Espantó a los animales, sacó, sin animal no hay ofrenda, sin ofrenda no hay holocausto. Para enseñarles otra cosa, dice Jesús después, porque la gente les reclama, ¿qué prueba nos das que tú tienes derecho? Es decir, que eres el Mesías para limpiar el pueblo. Y Jesús le dice, destruyan este templo. ¿A qué templo hacía referencia? Dice San Juan, a su cuerpo. Está enseñándoles que el verdadero templo no es esta casa grande, es cada ser humano y que allí le debes rendir culto a Dios en tu ser, en tu persona. Y que Dios no es Dios de muertos, por eso los resucita al tercer día. Los discípulos entendieron eso, no quiere sacrificios de muertos, quiere sacrificios de vivos. Peor de representaciones, dar un animal y matar a un pobre animal para caerle bien a Dios. Mata tus pasiones, mata tu egoísmo, mata tu mentira. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. A Dios no le podemos comprar. Hay un cacho de eso, ¿no? Y contaré de curas y obispos ya para que no se sientan mal ustedes. No voy a contar de laicos, voy a contar del clan. Así han oído ese que el más grande narcotraficante del pueblo llega porque son extravagantes, ¿no? Y le dice al padre, padrecito, ve bautizando a mi perro. Y el padre dice, está loco, ¿usted qué cree? ¿Cómo piensa que acaso el bautismo es para el perro, eso es para las personas? No sea malo, padre, yo soy muy católico. Además, estaba pensando invertir unos 100,000 porque su iglesia está acabada, oiga, unos $100,000. Dice, oiga, pero si va a elegir padrinos católicos, si le va a poner un nombre católico. Dice, pero claro, padre. Dice, bueno, pero déjeme consultar con el obispo. Y le llama al obispo, monseñor, aquí hay un señor que quiere bautizar al perro, quiero que me dé permiso. Está loco, padre, usted sabe que eso no se puede hacer. Me está dando $100,000 para arreglar la iglesia, padre. Monseñor, imagínese. Bueno, dice, pero dile por favor que la confirmación es del obispo. Es un cacho tonto, pero es real. Al hombre le puedes comprar, aunque sea religioso, políticos, ni se diga. O sea, todos tenemos un precio, dice por ahí alguien. Pero a Dios no.
A Dios no le compran tus flores, a Dios no le compran tus diezmos, a Dios no le compran tus oraciones, a Dios no le compran tus sacrificios. ¿Sabes por qué no le compras? Porque ya te lo ha dado todo, porque tú eres hijo de su amor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Manifestar con tu vida, manifestar con tus obras que Cristo habita en ti. Hablando de otra manera, sin hacer teología ni enredos, de nada nos sirve venir a misa si sigues odiando. Toda esa lista de mandamientos, los primeros hacia un Dios que no nos esclaviza, que no nos sacrifica, y los otros desde el 4º hasta el 10º, el respeto, empezando por los padres, por los bienes ajenos, no mentir porque te falta sinceridad, no robar porque eso no es tuyo, no siquiera codiciar lo que no es tuyo, ni en bienes ni en personas. Por eso la moza y la mocería, aunque no te acuestes, ya en tu mente ya es pecado para Jesús. Todas esas cosas te ayudan a vivir en armonía contigo y con los demás. Eso es lo que quiere Dios. De nada nos sirve estar aquí y venir con la lista de pecados siempre infringiéndolas. Bien, vengo a misa, hago la primera comunión, me caso por la iglesia, pero sigo siendo el mismo pecador de siempre. Eso quiere el Señor que cambiemos. Ese es el verdadero culto, no un culto de sacrificios, de mediaciones, de muerte, un culto de vida, darle nuestra vida, darle nuestras acciones. Eso quiere el Señor. Sí, Padre, nosotros venimos a misa, así es. Es parte nomás. Vean cómo termina el Evangelio de hoy. A mí me ha puesto a pensar cosas serias este Evangelio. Muy, muy serio. Jesús termina diciendo hoy que la gente que le había seguido, porque después que él estuvo en Jerusalén, curó, sanó, le siguió mucha gente. Oigan lo que dice el Evangelio. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le descubriera qué es el hombre, porque él sabía lo que hay en el corazón de los hombres. ¿Se dan cuenta? Venimos con cara de santitos, así, no rompemos ni un huevo, con las manitos puestas, como cuando hicimos la primera comunión, con un paso solemne, no como dice la canción, pisando fuerte, no, nosotros pisando suave, hablando bajito, mirando al suelo, con una solemnidad poniendo la flor a los pies de la Virgen. Y el Señor no se fía de eso. Con un Cristo en el pecho grandote. Y el Señor tampoco se fía de eso. No se fía de eso porque sabe lo que hay en tu mente, sabe lo que hay en tu corazón. La gente vivimos mucho de apariencias, mucho de exteriores, cuando lo que debemos mostrar es lo que hay dentro con obras. Eso es Cuaresma. No es que no nos equivoquemos. Si precisamente Dios nos permite ver en qué nos hemos equivocado y nos está haciendo daño, es para que cambiemos y vengamos con humildad ante el que no necesitamos ni mentir porque ya lo sabe, al que no necesitamos aparentar ni sorprender porque no lo podemos sorprender, al que no podemos comprar porque ya nos lo ha dado todo, para decirle: ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea, templo vivo del Espíritu de Dios. Ayúdame a valorar lo que soy, lo que me diste tú, que eres sabiduría infinita, y a no dejarme llevar de la sabiduría del mundo, que no es sino necedad y locura que me destruye.